En esta sesión haremos un ejercicio determinístico, en el cual generaremos campos de movimiento del terreno dada una ruptura con parámetros definidos. Vamos a modelar una ruptura sísmica en Colombia, específicamente en el departamento de Antioquia, en la falla de San Jerónimo. Nuestro objetivo será calcular campos de movimiento del terreno, considerando primero solo la mediana de 3 modelos de movimiento o GMPs. Esto nos ayudará a identificar cómo cambian las intensidades entre modelos, dados los diferentes parámetros que utilizan. Una vez hecho esto, procederemos a tomar en cuenta la variabilidad en el cálculo de la intensidad y generaremos campos de movimiento del terreno para miles de simulaciones diferentes. Para el cálculo de la amenaza usaremos el OpenQuake Engine versión 3.7 y su calculadora de escenarios. Para visualizar los resultados emplearemos el software de información geográfica QGIS y el complemento de OpenQuake para este programa. Antes de empezar, deben tener el material del ejercicio y cada software debidamente instalado en sus computadores. Si aún no lo tienen, los invitamos a ver el video introductorio de OpenQuake y a utilizar los links disponibles en la descripción del video, en donde encontrarán toda la información necesaria para descargar e instalar las herramientas que vamos a utilizar. Si en este momento tienen una versión diferente de OpenQuake o QGIS instalados, no encontrarán ningún inconveniente para ejecutar el cálculo de la amenaza sísmica. Para graficar los resultados deberán hacer uso de los archivos de salida de forma manual. Sin embargo, este ejercicio está ideado para hacer uso de la versión 3.7 de OpenQuake y su complemento específico de QGIS, para graficar de forma sencilla y rápida los campos de movimiento del terreno. Este es el diagrama de flujo de nuestro ejercicio. Para poder generar campos de movimiento del terreno, primero debemos preparar los archivos de entrada para OpenQuake. Un cálculo de amenaza determinístico necesita de 3 archivos de entrada. El primero es el archivo de ruptura. Este archivo contiene los parámetros que definen la ruptura, como la magnitud y los ángulos de movimiento. El segundo archivo será el de modelos de movimiento del terreno. Este especifica cuáles modelos o GMPs queremos utilizar para calcular los campos de movimiento. Por último tenemos el archivo llamado job. Este contiene los parámetros referentes al cálculo que queremos realizar. Por ejemplo, en este archivo especificaremos que vamos a utilizar la calculadora de escenarios del software. Empecemos por generar nuestro archivo de ruptura. Para el ejercicio de hoy, la ruptura en la falla de San Jerónimo tiene las siguientes características. Una magnitud de momento de 7.0, ángulos de strike, tip y rake de 348, 90 y 0 grados respectivamente. El evento sísmico que vamos a modelar tiene un epicentro en las coordenadas longitud negativo 75.68 y latitud 6.20, con una profundidad de 15 kilómetros. Los modelos de movimiento del terreno que vamos a utilizar son ACAR Cañán 2010, ACAR et al. Con ERIPO Central 2014 e IDRIS 2014. Estos modelos fueron elegidos con fines ilustrativos para este ejemplo y no corresponden a un árbol lógico real o aplicable para Medellín. Debido a que vamos a digitar estos parámetros de entrada seguidamente, se les recomienda mantener esta imagen a la mano durante el transcurso del ejercicio. Para preparar nuestros archivos de entrada, utilizaremos las herramientas de la interfaz gráfica a modo web de OpenQuake. Cuando OpenQuake se instala en el computador, aparecerán dos iconos con el logo del programa en el escritorio. Para correr el software de OpenQuake en modo web, basta con dar doble clic al icono blanco con azul o clic derecho e iniciar como administrador. La interfaz en modo web de OpenQuake aparecerá como una ventana de navegador web en unos segundos, tal y como se muestra en esta pantalla. Esta interfaz ofrece dos pestañas de opciones. La primera, Run Calculation, la utilizaremos cuando estemos listos para ejecutar un cálculo. La segunda, Tools, es la que nos lleva a las herramientas con las cuales prepararemos nuestros archivos de entrada. La interfaz también muestra la lista de cálculos previos que se han ejecutado. Es normal que si no se han realizado cálculos previamente, la lista aparezca vacía, tal y como se muestra aquí.
Vale la pena resaltar que aunque la interfaz es una ventana de navegador web, OpenQuake no requiere de una conexión a internet para poder utilizarlo. Tal y como se muestra en la barra de navegación, el engine está conectado directamente al computador. Vamos a proceder a usar el IPT dando clic en la pestaña de Tools. El IPT, por sus siglas en inglés, es la herramienta que usamos para preparar archivos de entrada. La recomendación es siempre abrir el IPT como otra pestaña del navegador, dando clic derecho y abrir enlace en otra pestaña. Como pueden ver, la herramienta nos da la opción de preparar diversos archivos de entrada, dependiendo del tipo de cálculo que deseamos ejecutar. Las opciones abarcan desde la preparación de un archivo de exposición hasta la preparación de un archivo de ruptura y configuración, tal y como requerimos para este ejercicio. Empecemos por preparar el archivo de ruptura para nuestro escenario de amenaza. Para empezar, vamos a darle clic a la pestaña con el nombre de Earthquake Rupture o ruptura sísmica. Esto nos va a habilitar el ingreso de los parámetros de ruptura. Los primeros parámetros a ingresar son la magnitud y el ángulo de rotación del bloque o rake. De acuerdo con nuestra figura con los parámetros de la ruptura, en este caso tenemos una magnitud de momento de 7.0, mientras que el ángulo de rake es de 0 grados. Continuando con la información del hipocentro, tenemos un hipocentro con coordenadas de longitud negativo 75.68 y latitud 6.20, con una profundidad de 15 kilómetros. Ahora vamos a seleccionar el tipo de ruptura que vamos a modelar. OpenQuake no modela un evento sísmico como un fenómeno puntual, sino que nos da diferentes opciones para modelar la ruptura como un fenómeno que ocurre en el espacio tridimensional. Tenemos 4 opciones a escoger. Si además de los ángulos de movimiento se conoce con anterioridad la geometría de la ruptura, podemos modelar rupturas simples, rupturas en planos y rupturas complejas. En el caso de las rupturas simples, se debe especificar un buzamiento, un límite superior e inferior de la profundidad en que se modela la ruptura y la serie de puntos que describen el trazo de la ruptura en la superficie. Con la opción de ruptura en planos, tenemos que contar con los ángulos de dip y rake, además de la serie de puntos que describen el plano de la ruptura. En esta opción, la ruptura puede ser multiplanar. Con el botón de Add Planar Surface o agregar superficie plana, podemos agregar los planos que sean necesarios para describir una ruptura tridimensional. OpenQuake también permite la modelación de rupturas complejas. En esta opción, la ruptura no se modela de forma plana, sino que debemos describirla por medio de una o más superficies complejas. Cada lado de dicha superficie debe definirse tridimensionalmente usando una serie de puntos con longitud, latitud y profundidad. Se pueden agregar lados usando el botón de Add Intermediate Edge o agregar lado intermedio, o se pueden agregar superficies usando el botón de Add Complex Surface o agregar superficie compleja. Para el ejercicio de hoy, no contamos con información suficiente para utilizar estas opciones. Debido a que es un ejercicio demostrativo, con la opción de Arbitrary Fault Rupture vamos a definir una ruptura arbitraria. Solo con la magnitud, esta herramienta utilizará la relación empírica de Wells y Coppersmith para definir el área de ruptura. Adicionalmente, va a definir la posición y orientación del plano de ruptura utilizando los parámetros de buzamiento y rumbo. La magnitud ya la habíamos definido anteriormente. Magnitud de momento 7.0. Los ángulos restantes están en la imagen con el resto de los parámetros. Según la imagen tenemos un strike o rumbo de 348 grados y un dip o buzamiento de 90 grados. Ya que hemos definido todos los parámetros necesarios para calcular la geometría de una ruptura arbitraria, podemos proceder a pedirle a la herramienta que calcule una geometría para la ruptura.
Esto se hace con el botón de Calculate Geometry o Calcular Geometría. Ya tenemos todo lo necesario para este archivo de entrada. Para convertirlo en el formato que requiere OpenQuake, utilizamos el botón de Convert to NRML o Convertir a NRML. El resultado de la conversión aparecerá en un recuadro inferior, tal y como se muestra aquí. Esto indica que el archivo también está listo para ser descargado. Podemos descargar el archivo con el botón de Download o Descarga. Con nuestro archivo de ruptura listo, seguiremos con la preparación del resto de los archivos de entrada. Ahora vamos a escoger los modelos de movimiento del terreno y a preparar el archivo llamado Job, que es el archivo de configuración de nuestro cálculo. Para ello, vamos a volver a la barra superior de herramientas de OpenQuake modo web. Y vamos a dar clic ahora en la pestaña de Configuration File o archivo de configuración. En esta barra del IPT tenemos varias opciones para generar un archivo de configuración. Podemos generar un archivo de configuración para un análisis de amenaza o riesgo determinístico. Podemos generar un archivo de configuración para un análisis de riesgo o amenaza probabilístico. Y también podemos generar archivos para análisis por eventos estocásticos e inclusive escenarios volcánicos. El día de hoy estamos modelando un escenario determinístico, por eso vamos a utilizar la pestaña de la primera opción. Lo primero que haremos aquí es especificar qué tipo de análisis queremos hacer. En este caso es un análisis de amenaza, y la opción de hazard debe estar debidamente marcada, tal y como se muestra aquí. Ahora vamos a darle un nombre a nuestro cálculo utilizando el recuadro de descripción. Entre más detallada sea la descripción, más fácil será identificar este cálculo en el futuro y el tipo de análisis que habíamos efectuado. Por ejemplo, en este caso, podemos llamar a este cálculo escenario de amenaza mediana del movimiento del terreno San Jerónimo con magnitud 7.0 y profundidad de 15 kilómetros. Seguimos a proporcionar la información sobre la ruptura. Para ello, OpenQuake requiere de estos dos parámetros. El primero, Rupture Model File, y el segundo, Rupture Mesh Spacing. Estos son los primeros parámetros no triviales que se solicitan, y es posible que como usuario no tenga claro a qué se refiere el parámetro específicamente. En estos casos podemos hacer uso de los mensajes de ayuda que proveen las herramientas. Para ver el mensaje de ayuda, solo tenemos que mover el mouse sobre el signo de pregunta, y aparecerá un mensaje que describe con mayor detalle a qué se refiere el parámetro de entrada. En el caso del Rupture Model File, es el archivo con la información de la ruptura. Este es el archivo que acabamos de preparar en formato XML, el cual debemos proveer ahora usando el botón de Upload. Cuando hicimos clic en el botón de descarga, el archivo de ruptura se guardó en la carpeta predeterminada para descargas. En este computador, el archivo se encuentra en la carpeta de Downloads. Se selecciona con doble clic para cargarlo en el IPT. Aparecerá un mensaje indicando que la acción fue exitosa. Y muy importante, nos aseguramos de que el archivo esté seleccionado, accediendo al menú desplegable y confirmando que su nombre esté en azul. El segundo parámetro, Rupture Mesh Spacing, es el parámetro de discretización de la ruptura. Entre más pequeño sea, más precisa será la medición de la distancia desde cualquier punto en el espacio con respecto al plano de la ruptura. Sin embargo, mayor sería la demanda computacional del cálculo. Para el ejercicio de hoy vamos a dejar una discretización de 5 kilómetros para la ruptura. Ahora, continuamos a definir en qué lugar se desea calcular la amenaza. En el archivo de ruptura ya habíamos definido el epicentro de nuestro evento sísmico. Sin embargo, hace falta especificar en qué región se desea calcular la intensidad de movimiento del terreno. Tenemos tres opciones. Con la opción de Region Grid o región en grilla,
podemos definir una región de afectación, dentro de la cual se calcularán las intensidades con un espaciamiento uniforme. En este caso debemos proveer cuánto es dicho espaciamiento y definir la región de afectación usando una serie de puntos con una longitud y latitud definidos. Con List of Sites podemos suministrar una serie de puntos con una longitud y latitud predeterminada. En este caso, dichos puntos no necesariamente tienen que estar espaciados uniformemente, sino que se encuentran en localidades que tienen un interés especial para el usuario y no siguen un patrón específico. Para usar esta opción, cargamos un archivo delimitado por comas, haciendo uso del botón de Uploads. Con la opción de Exposure Model, podemos suministrar, en vez de una lista de puntos, un modelo de exposición que contiene una serie de elementos expuestos a la amenaza. OpenQuake leerá la ubicación de dichos elementos directamente del modelo de exposición y procederá a calcular la amenaza solo donde existan elementos expuestos, bajo el entendido de que son las localidades de interés para el usuario. Para proveer un modelo de exposición, igualmente hacemos uso del botón de Uploads. El día de hoy, nuestro objetivo es calcular campos de movimiento del terreno dentro de un área de afectación. Por ende, no vamos a suministrar un modelo de exposición ni una lista de localidades. Vamos a utilizar la primera opción del Region Grid o región en grilla. El espaciamiento uniforme con el cual calcularemos las intensidades será de 2 kilómetros. Y vamos a proceder a definir el polígono que describe nuestra área de afectación, utilizando estas casillas y la imagen con la información del ejercicio de hoy. La imagen contiene las esquinas del polígono. La información de los puntos debe ser suministrada siguiendo una notación específica. Podemos suministrar los datos siguiendo un orden en contra de las manecillas del reloj o un orden a favor de las manecillas del reloj. Si los puntos se definen de forma cruzada, obtendríamos un polígono de geometría inválida y OpenQuake no podría calcular la amenaza. Empecemos con el primer punto, negativo 76.7 de longitud y latitud 7.2. Segundo punto, longitud negativo 74.4 y latitud 7.2. Tercer punto, longitud negativo 74.4 y latitud 5.3. Como nos quedamos sin espacio, podemos utilizar el botón de New Row para suministrar información de un punto adicional. El último punto, negativo 76.7 de longitud y latitud 5.3. Vamos a continuar definiendo las condiciones locales de sitio. En este caso, OpenQuake nos da la opción de asumir un suelo con una calidad uniforme, con la opción de Uniform Site Parameters. Pero también tenemos la opción de considerar una amplificación de la intensidad en las localidades donde vamos a calcular la amenaza. Esto lo hacemos con la opción de Site Conditions File. De esta manera tenemos la opción de suministrar un archivo en el cual, en cada localidad donde se calcula la amenaza, tenemos adicionalmente un parámetro con la velocidad de onda corte del suelo, o BS30. Con este archivo, OpenQuake se encargará de calcular la amplificación de la intensidad utilizando la calidad particular del suelo en cada localidad. El día de hoy vamos a usar la opción de Uniform Site Parameters. Con una velocidad de onda de corte de 760 metros por segundo inferidos, un parámetro Z1.0 de 100 metros y un Z2.5 de 2 kilómetros. Con esto podemos pasar a definir los parámetros de cálculo. Empezando por los modelos de movimiento del terreno, con los cuales OpenQuake va a calcular las intensidades. De acuerdo con la información de nuestro ejercicio, usaremos tres modelos el día de hoy: Acarcañán 2010, Acar et al. Con el RIPO Central 2014 e Idris 2014. Para escogerlos en el IPT, hacemos clic en el menú de selección y hacemos una búsqueda por nombre. Pueden notar que cada modelo que vamos seleccionando se agrega en el extremo inferior de la barra del menú.
Recuerden que hemos seleccionado estos modelos debido a que nos darán una demostración muy clara de cómo varían las intensidades según las suposiciones de cada modelo. En un cálculo de amenaza real, la selección de los modelos debe llevar un proceso riguroso, que asegure que los modelos son compatibles con el régimen tectónico de la falla y que pueden utilizarse para esta ruptura en específico. Seguidamente escogeremos el tipo de intensidades que queremos calcular. De forma predeterminada, OpenQuake nos ofrece calcular la aceleración pico efectiva del terreno, debido al evento sísmico. Sin embargo, tenemos muchas otras opciones. Estas abarcan desde las aceleraciones espectrales, velocidades, desplazamientos y hasta la escala macrosísmica. También podemos solicitar una intensidad en particular, por ejemplo, la aceleración espectral para 0.4 segundos. Sin embargo, para el ejercicio de hoy vamos a solicitar tres tipos de intensidades ya predefinidas. La primera será el PGA y adicionalmente calcularemos la aceleración espectral a 0.3 segundos y la aceleración espectral a 1 segundo. En este cálculo no vamos a usar modelos de correlación del movimiento del terreno, así que dejaremos esta opción tal y como está ahora. El parámetro siguiente que vamos a definir es el nivel de truncamiento para el análisis. Tal y como lo discutimos en el marco teórico, los modelos de movimiento del terreno describen una mediana de la intensidad. En esta imagen es esta línea gruesa que describe una atenuación suave a mayor distancia de la ruptura. Para tomar en cuenta la variabilidad, la intensidad debe calcularse como la media predicha del modelo más una variabilidad aleatoria. OpenQuake nos da la oportunidad de escoger qué tan alejada de la tendencia central será la variabilidad aleatoria que queremos incluir en el cálculo. El parámetro de nivel de truncamiento hace referencia al número de desviaciones estándar a considerar. Por ejemplo, si uso un truncamiento de 1, estaré considerando una desviación estándar de la media. Con ella, la intensidad en cualquier punto será el resultado de la media más una desviación estándar, que puede resultar en una intensidad mayor a la media o menor a la media, pero relativamente cercana a la tendencia central, algo similar a estos puntos que vemos cerca de la media de este modelo. En cambio, si uso un truncamiento de 3, estaré considerando 3 desviaciones estándar de la media. En este caso, la intensidad en cualquier punto será el resultado de la media más una desviación que puede resultar en una intensidad mucho menor o mucho mayor a la media. Algo similar al caso de este punto o este punto. Es por eso que a mayor nivel de truncamiento, mayor es la posibilidad de modelar un aumento en el nivel de la amenaza sísmica en cualquier punto dentro de mi región de afectación. El día de hoy, nuestro objetivo es identificar la influencia de considerar dicha variabilidad de la intensidad en el cálculo de la amenaza sísmica. Es por eso que modelaremos ambos casos. En el primero vamos a considerar un nivel de truncamiento cero, es decir, todas las intensidades serán el resultado de la media sin ninguna desviación. Realizar más de una simulación sería trivial, ya que todas tendrían el mismo resultado, la media descrita por la GMPE. Por ende, para este archivo de configuración, el parámetro Number of Ground Motion Fields debe ser solo 1. Para terminar de preparar este primer caso, solo nos falta definir el parámetro Maximum Source to Site Distance, o distancia máxima entre la fuente y sitios. Con este parámetro decidimos a qué distancia de la fuente deberíamos descartar calcular la amenaza, bajo el entendido de que sería tan pequeña que no sería de nuestro interés. Como es un ejercicio demostrativo, vamos a configurar este cálculo para descartar sitios más allá de 250 kilómetros de la falla. Muy bien, ya que tenemos todos los parámetros, podemos descargar el archivo de configuración y correr nuestro cálculo. Sin embargo, antes de hacer esto, devolvámonos a revisar que cada parámetro de la configuración esté debidamente definido. Estamos generando un archivo de configuración para un escenario sísmico, de amenaza con una descripción completa. El archivo de ruptura está debidamente seleccionado. Discretización de la ruptura de 5 kilómetros. Tenemos una región de afectación con un espaciamiento uniforme y 4 puntos. Para el cálculo tenemos
parámetros uniformes de calidad del suelo. Y finalmente, como parámetros de cálculo tenemos 3 modelos de movimiento del terreno, 3 intensidades, un nivel de truncamiento de 0 y una simulación. Como tenemos todo debidamente definido en nuestro archivo de configuración, ya podemos proceder a descargarlo con el botón de Download Zip File o descargar folder comprimido. Vamos a diferenciar este archivo de configuración renombrándolo como escenario mediana. Podemos aprovechar que los parámetros están debidamente definidos para preparar nuestro archivo de configuración para el escenario con variabilidad. De hecho, para el caso de variabilidad casi todos los parámetros son los mismos. Solo debemos cambiar la descripción del cálculo. En este caso cambiamos la descripción de mediana a variabilidad de movimiento del terreno. Y seguidamente cambiaremos el nivel de truncamiento y el número de simulaciones. Usaremos un nivel de truncamiento de 3, o sea, la variabilidad puede estar a 3 desviaciones estándar de la media. Y debido a que la variabilidad se muestra de forma aleatoria, usaremos 1000 simulaciones de movimiento del terreno por cada GMPI. Y de la misma forma damos clic al botón de Download Zip File para descargar nuestro segundo archivo de configuración. Recuerden que podemos renombrarlo en la carpeta donde se descargan los archivos, de forma que sea claramente distinguible para nosotros cuando procedamos a ejecutar los cálculos. A este lo podemos renombrar como escenario variabilidad. Ya tenemos listos los dos archivos de configuración para los cálculos del ejercicio de hoy. El primero que vamos a ejecutar es el cálculo considerando la mediana de la intensidad. Como resultado, este cálculo nos dará 3 campos de movimiento del terreno, uno por cada modelo de movimiento del terreno o GMPI. El segundo será el cálculo considerando la variabilidad de la intensidad. Este dará como resultado 3000 campos de movimiento del terreno o 1000 por cada GMPI. Podemos realizar los cálculos devolviéndonos a la interfaz de modo web de OpenQuake, a la pestaña que habíamos dejado abierta. Una vez de vuelta en la pantalla del engine, ejecutar un cálculo es tan sencillo como darle clic al botón de Run Calculation, navegar a donde se encuentra el archivo de configuración y escoger el que queremos ejecutar. Damos doble clic en la carpeta comprimida y el engine procederá con el cálculo. Mientras el cálculo se está ejecutando, aparece en color amarillo. Cuando se ejecuta exitosamente, cambia de amarillo a verde. Y si hubo un error en el proceso, el cálculo se pondrá de color rojo. Los botones de acción que aparecen en el extremo derecho del cálculo nos dan la opción de acceder a la consola y ver los resultados. El botón de consola nos muestra el registro del cálculo en la consola. En el registro podemos ver información útil referente al cálculo, por ejemplo, la versión del engine en uso, el número de sitios donde se calculó la amenaza, el número de realizaciones, en este caso 3 porque tenemos 3 GMPIs, y cuánto tardó el cálculo en ejecutarse. El botón de Outputs nos da acceso a los resultados del cálculo. Para un cálculo de amenaza determinístico, los resultados son una tabla de eventos, un reporte completo, los campos de movimiento del terreno, los archivos de entrada, en caso de que queramos replicar o compartir este cálculo, y el número de realizaciones. Inspeccionar uno de los resultados es tan sencillo como darle clic al botón de descarga. Por ejemplo, acabo de descargar la tabla de eventos de este cálculo. Si procedo a inspeccionar el archivo de texto que se descarga, encontraré lo siguiente. Es un listado de todas las simulaciones ejecutadas. En este caso, un total de 3. Una simulación por cada modelo de movimiento del terreno o GMPI. Ejecutemos ahora el segundo cálculo que preparamos. De nuevo, con el botón de Run Calculation, localizamos el segundo folder comprimido que generamos y le damos doble clic. El nuevo cálculo se agregará a la lista e iniciará su ejecución. Podemos esperar de este segundo análisis un tiempo de ejecución más prolongado, ya que pasamos de generar 3 a 3000 simulaciones
o campos de movimiento del terreno. Una vez finalizado el cálculo, podemos ver que el número elevado de simulaciones hizo que el tiempo de ejecución aumentara de 1 a 192 segundos en este computador. Los tiempos de ejecución son variables entre computadores, debido a que dependen de la capacidad del procesador y de la memoria instaladas. Podemos inspeccionar los resultados del cálculo incluyendo variabilidad. La cantidad de resultados es la misma. Sin embargo, si abrimos la tabla de eventos para ver el número de simulaciones efectuadas, deberíamos encontrar un archivo significativamente más grande. En efecto, en este archivo ya no solo contiene 3 simulaciones, contiene un total de 3000. 1000 por cada GMPI. Cabe resaltar que en los resultados, los modelos de movimiento del terreno tienen una denominación numérica. El modelo 0 corresponde al primer modelo en orden alfabético de los 3 que escogimos, en este caso a Carcañán 2010. El modelo 1 sería Acar et al. Con Ripo Central 2014 y el modelo 2 corresponde a Idris 2014. De hecho, los invitamos a que descarguen el archivo de Realizations, en el cual encontrarán esta información. Habiendo ejecutado exitosamente los cálculos de nuestro ejercicio, podemos proceder a graficarlos. Los usuarios de versiones de OpenQuake diferente a la 3.7 pueden graficar los resultados manualmente o utilizando cualquier software para el manejo de información geográfica. Los usuarios que han instalado la versión de OpenQuake 3.7 pueden utilizar el complemento para QGIS. Recuerden que en la descripción de este video proveemos los enlaces necesarios para descargar e instalar de forma correcta esta versión de OpenQuake, QGIS y el complemento correspondiente. Ahora vamos a pasar a la parte final de este ejercicio, donde utilizamos estas herramientas para graficar y analizar los resultados. Vamos a empezar dando doble clic al folder con material de este ejercicio. Dentro de la carpeta hay un archivo con las capas de información geográfica de nuestra zona de estudio. Dando de nuevo doble clic al archivo con el nombre de mapas.qgz, cargaremos el archivo en QGIS. Si es la primera vez que QGIS se inicia en el computador, el software puede durar de 3 a 10 minutos en abrir. Con QGIS abierto, veremos que el menú de capas nos muestra la información geográfica disponible. Para este ejercicio tenemos una capa con el epicentro de la ruptura que modelamos, una capa con el sistema de fallas activas presentes en el departamento de Antioquia, en Colombia, y dos capas con información sobre la división administrativa del país, una con los municipios y otra con los departamentos. Usando QGIS podemos inspeccionar cualquier elemento dentro de estas capas de información geográfica. Por ejemplo, si quiero inspeccionar elementos en la capa de municipios, selecciono la capa haciendo un clic encima de la misma, de forma que se ponga en azul. Posteriormente, procedo a seleccionar la herramienta llamada Identify Features. Una vez seleccionada, puedo acercarme a cualquier elemento de la capa y seleccionarlo. Por ejemplo, me gustaría inspeccionar el municipio más cercano al epicentro de la ruptura. Haciendo clic sobre el mismo, aparece el panel de información del elemento seleccionado. En este panel aparece toda la información pertinente al municipio, como su nombre, código oficial y región al que pertenece. Ahora, utilizando el complemento para QGIS de OpenQuake, vamos a generar unas capas de información geográfica. Estas capas contienen los puntos dentro de nuestra región de afectación para los cuales calculamos la intensidad de movimiento del terreno. Recuerden que a estos los llamamos campos de movimiento del terreno. Inicializamos el complemento primero usando la barra del mismo, la cual es esta que contiene iconos blanco con azul. Posteriormente, damos clic en el botón de play con la flecha azul. Esta que se muestra aquí es la interfaz gráfica del complemento.
Noten que esta interfaz es análoga a la interfaz de modo web. En cualquier cálculo que hayan ejecutado en modo web aparecerá aquí y viceversa. Al igual que en el modo web, contamos aquí con un botón de Run Calculation y botones de console y outputs para cada cálculo. Para ver los resultados de un cálculo en particular, basta con dar un solo clic sobre el mismo. Empecemos por el cálculo de la mediana. Podemos ver que la lista es la misma que vimos en modo web, pero con una opción adicional para graficar los campos de movimiento del terreno, disponible por medio de este botón de Load Layer o Cargar capa. En el menú de opciones podemos escoger cargar todas las realizaciones o escoger una realización en particular. La opción predeterminada es la primera simulación del primer modelo de movimiento del terreno. Para nuestro ejercicio es la número 0 del modelo de Acar-Cañán. También podemos escoger el tipo de intensidad que queremos visualizar. Tenemos las opciones de PGA, aceleración espectral 0.3 y aceleración espectral 1.0, debido a que así lo solicitamos en nuestro archivo de configuración. Como este es el caso de la mediana de movimiento del terreno, solo tenemos 3 simulaciones y podemos escoger cargarlas todas de una vez. Como pueden ver, las 3 capas ya están disponibles en el menú de capas. Podemos cerrar o ocultar la interfaz para poder visualizarlas. Primero, deseleccionemos las capas para poder analizar cada una por separado. Empecemos con Acar-Cañán 2010. Hacemos check en la caja de selección y para desplegar las intensidades de la capa hacemos clic en la flecha en el extremo izquierdo. Notemos primero que las aceleraciones en la región van desde 1 hasta 35% de la gravedad. Este modelo utiliza la distancia más cercana a la proyección en superficie de la ruptura. Por eso se observa a lo largo de la ruptura que hay aceleraciones significativas. Con la herramienta de Identify Features, si nos acercamos a la falla, podemos medir que es en estos puntos donde la aceleración es cercana al 35% de la gravedad. En cambio, si medimos la aceleración lejos de la falla, vemos que tienen una intensidad menor, desde un 3 hasta un 1% de la gravedad. Procedamos a inspeccionar el modelo de IDRIS 2014. Este modelo mide de la misma forma la distancia a la ruptura. Podemos ver que también arroja un rango de intensidades similar al modelo de Acar-Cañán 2010. Con la herramienta de Identify Features podemos ver el mismo comportamiento que observamos en el modelo anterior. En el cálculo de la mediana veremos por último el modelo de Acar et al. Con el ripo central. Vean que en este caso los rangos de intensidades es similar, pero su distribución en el espacio es diferente. Debido a que en este modelo la distancia se mide con respecto al hipocentro de la ruptura, existe atenuación de la aceleración pico efectiva aún en lugares que están sobre la proyección de la ruptura, cosa que no sucedía anteriormente. En comparación con otros modelos, aún estando cerca de la proyección, es posible ver aceleraciones mucho menores a 35% de la gravedad. Queda así en evidencia que los campos de movimiento del terreno varían considerablemente en forma de intensidad dependiendo del modelo de movimiento que utilizamos. También podemos observar que si no consideramos variabilidad, vemos una atenuación continua a mayor distancia de la ruptura. Como discutimos en el marco teórico, este tipo de estimaciones no son suficientes para un análisis de riesgo. Es necesario que en nuestro cálculo consideremos la variabilidad observada en la intensidad. Es por eso que ahora vamos a proceder a observar los resultados de nuestro segundo cálculo. Para ver los resultados,
volvemos a traer la interfaz gráfica usando el botón de play. Seleccionamos el cálculo correspondiente al de la variabilidad en los campos de movimiento del terreno y esperamos a que aparezca en color azul. Una vez aparecen los resultados, volvemos a usar el botón de Load Layer para que aparezca el menú de cargar capas. Es normal que el menú para cargar capas tarde más tiempo en aparecer esta vez, debido al gran número de simulaciones que tienen los resultados. Misma razón por la cual ahora no es conveniente usar la opción de cargar todas las simulaciones. Sin embargo, para finalizar nuestra discusión sobre la variabilidad en los campos de movimiento del terreno, basta con cargar una simulación del modelo de Acarcañán 2010. Si analizamos la simulación que acabamos de cargar, es evidente que es diferente a la simulación que consideraba solo la mediana. Lo primero que podemos observar es que, aunque existe una atenuación general de la intensidad a mayor distancia de la ruptura, esta ya no es suave ni es continua. De hecho, tenemos dos puntos que nos ayudan a demostrarlo claramente. Con la misma herramienta de Identify Features y la capa debidamente seleccionada y en color azul, podemos ver que este punto, que está cerca de la ruptura, presenta un PGA de 67% de la gravedad, mientras que este otro, más alejado de la falla, presenta un PGA de casi 97% de la gravedad. Recuerden que en este ejercicio no consideramos correlación espacial en las intensidades, lo que también explica por qué hay diferencias tan pronunciadas entre puntos que se encuentran relativamente cerca uno del otro. Por último, debemos mencionar que el rango de intensidades ahora es mucho mayor. Al desplegar las intensidades de la capa, podemos ver que las aceleraciones aumentaron de 35% de la gravedad hasta un 126% de la gravedad. Esto se debe a que ahora la intensidad es la mediana predicha por el modelo, más una variabilidad aleatoria que en algún lugar resultó muy por encima de la tendencia central, porque escogimos un nivel de truncamiento de 3. Para finalizar, vamos a cargar una última simulación. Esta será otra simulación de Acarcañán 2010. En vez de la 0, será la número 4. Con esta podemos observar que la variabilidad realmente es aleatoria, ya que al comparar este campo de movimiento del terreno con el anterior, claramente tiene una distribución de intensidades diferente. Con esto finalizamos el ejercicio de hoy. En esta sesión vimos los conceptos fundamentales para entender y modelar campos de movimiento del terreno para una ruptura específica usando el software de OpenQuake. Realizamos dos ejercicios prácticos, uno considerando solo la mediana de los modelos de movimiento del terreno y otro considerando la variabilidad intrínseca de la intensidad. Vimos la diferencia que tiene la forma con que se mide la distancia a la ruptura y vimos la manera en que la variabilidad cambia la distribución espacial y la magnitud de las intensidades en la región de afectación. En la próxima sesión veremos cómo las intensidades calculadas usando un modelo de movimiento del terreno se pueden usar para estimar daño en el medio ambiente construido por el hombre y también pérdidas económicas y humanas.